además que esa es la primera y única hasta el momento selección sub-17 venezolana que clasifica un mundial, pero también la forma como lo conseguimos, el grupo de trabajo que hicimos. Éramos un grupo de trabajo muy reducido a lo que normalmente se estila en una selección. Yo recuerdo que hice una máquina lanzabalones con 2 motores de lavadora, con 2 ruedas de carretilla, y comenzamos a colocar los balones por allí. Y era para trabajar un poco esa reacción, porque es que yo remataba y le llegaba fácil. Yo decía, mira, a él le tengo que exigir mucho más. Wilker Fariñez para mí es un gran portero. Tiene cosas impresionantes. No es habitual ver a un portero tan joven. Wilker Fariñez debuta con el Caracas a los 16 años. Uno de los detalles que en lo particular yo le ajustaría eran más que todo en las angulaciones. Es decir, nosotros llamamos angulaciones cuando tú mides el área, le pasas unas líneas diagonales donde entonces este es un ángulo, el ángulo derecho, el ángulo izquierdo y el ángulo central, para que el arquero pueda tener mejor ubicación. Igual para el juego aéreo, hay una ubicación siempre con referencia al primer palo. Siempre es grato tener invitados para mi canal de YouTube, personas conocedoras que nos van a aportar muchísimo valor para toda mi audiencia, que es siempre mi objetivo. Y cuando está el aditivo de que la persona a la que vas a entrevistar es un amigo, bueno, no un amigo, un gran amigo, y aparte un mentor para mí que me ha ayudado muchísimo a entender el juego. Sin duda alguna que la satisfacción es mayor, y por ello de verdad que estoy súper contento de esta edición de Mano a Mano, emocionado porque sé que tanto mi persona como todos ustedes van a aprender muchísimo de lo que este señor que ven en sus pantallas, Luis Jiménez, tiene para ofrecernos a todos. Luis, muchísimas gracias por acceder a esta invitación, porque vamos a sacarle mucho provecho a estos minutos contigo. Tommy, gracias a ti por la invitación, obviamente. Gracias por brindar este espacio también. Soy fiel seguidor de tu programa y creo que es un contenido bastante enriquecedor para las personas que les gusta el fútbol, bien sea desde el punto de vista del fanático, bien sea desde el punto de vista como entrenador hasta jugador. Creo que es un programa que tiene muy buen contenido, de gran valor. Y bueno, para mí es todo un honor poder estar acá en este programa. Bueno, como todos ya lo saben, son horas de la mañana, tomándome mi respectivo cafecito, porque esa es la intención, ir tomándose un café y hablar de fútbol, que es lo que más se disfruta. Luis Jiménez trabajó como preparador de arqueros en Yaracuyanos, estuvo también con la selección de Venezuela en el Suramericano, que luego lo clasificaría al Mundial de los Emiratos Árabes Unidos en 2013. También trabajó con el Deportivo Lara como preparador de arqueros, para luego también fungir como asistente técnico. También fue técnico interino en su momento, y actualmente trabaja como coordinador en las categorías menores del Deportivo Lara, así como también en el grupo Élite, un grupo que está haciendo las cosas muy bien en Barquisimeto, Venezuela, y por ello que queremos que nos hable sobre su experiencia en el fútbol. Su caso es interesante, particular, porque no es el típico caso de aquel que pasa de categorías menores al alto rendimiento, sino que más bien su caso es lo opuesto. Del alto rendimiento ahora se dedica más a las categorías formativas. Tu experiencia como preparador de arqueros ha sido espectacular. Ese suramericano comandado en el cuerpo técnico por Rafael Dudamel, que los lleva al Mundial Sub-17, con un Baker Velázquez haciendo un trabajo sensacional, sublime en el arco.
y que los lleva a clasificar, ¿no? A ese evento. Háblanos de esa gran experiencia. Mira, para mí una de las experiencias más gratificantes de mi carrera como profesional y hasta una experiencia de vida que me dejó muchas cosas de valor. Y, y todo también en la forma como comienza, cómo se fue dando mi carrera, cómo se fue dando ese grupo, cómo hicimos las cosas con tanta nobleza, humildad, que los resultados para nosotros fue impresionante, por más que sea es la primera y única hasta el momento selección sub-17 venezolana que clasificó un mundial, pero también la forma como lo conseguimos, el grupo de trabajo que hicimos. Éramos un grupo de trabajo muy reducido a lo que normalmente se estila en una selección. Éramos 4 o 5 personas que conformamos ese equipo de trabajo y cómo nos fuimos engranando poco a poco. Muchos de ellos ya habían trabajado juntos, otros nos estábamos sumando a ese equipo de trabajo en ese momento. Y bueno, la compenetración que alcanzamos en ese momento creo que fue la clave. Luego también viene el grupo de jugadores. Era un grupo de jugadores que recién comenzaban su andar en el fútbol profesional, donde los minutos no eran muchos, no eran muy abundantes, o tener en la lista jugadores con gran rodaje en el fútbol nacional. Sin embargo, esa estrategia de la federación hacia el torneo nacional, donde el juvenil, la regla juvenil, bueno, estaba sumando un poco, pero sin embargo la experiencia no era la mayor en comparación a otras selecciones. Y bueno, eso hizo que la unión y el trabajo fuesen el principal ingrediente de esa selección. Ojo, talento había de sobra, pero creo que el apoyo en toda esa preparación fue muy bueno. La intencionalidad del cuerpo técnico dirigida por Rafael Dudamel, donde era una persona que la planificación era digna de una selección élite. Y bueno, en ese momento tuvimos el respaldo y pudimos hacer una gran preparación de todo lo que fue el año 2012 y parte del 2013, que el sudamericano fue en marzo, finales de marzo, principios de abril del 2013. Todo ese tiempo, alrededor de 14, 15 meses de preparación, fueron muy buenos. Ya viéndolo de lo personal, yo llego a esa selección en forma de suplencia. Estaba el preparador de arquero Vicente Rosales, pero él tenía compromisos también con su club en ese momento. A veces tenía compromisos con la selección, otro módulo se quedaba con su club. Bueno, en el módulo que él no podía asistir a la selección, yo iba a hacerle la suplencia y bueno, y así estuvimos hasta el momento del sudamericano que el profesor Rafael Dudamel decide darme la oportunidad. Me dice, mira, Vicente se complicó un poco con el tema del club, acompañan a nosotros y bueno, y de ahí terminamos de consolidar el equipo de trabajo, consolidar el equipo también como tal. Y mira, la experiencia en el sudamericano fuimos creciendo a poco. Con un Ponce que andaba inspiradísimo y un equipo que era un obrerito. Todos hacían su trabajo, todos iban cumpliendo con lo que el cuerpo técnico les pedía, con todas esas peticiones. Y mira, unos muchachos muy disciplinados. Y en lo particular, luego con Baker, tuve una gran relación. Comenzamos de una relación de amistad. Es un portero que tiene mucho potencial técnico y bueno, comenzamos a ver esa fortaleza, empezar a trabajar en ella y darle confianza, que era lo más importante para él. Y terminamos yendo entonces poco a poco ir subiendo. Recuerdo que clasificamos a la segunda ronda con solamente haber convertido un gol. Clasificamos un empate 0-0 que no estuvo pactado, pero parecía que fuese pactado con Paraguay. Ellos no salieron a hacer daño, ya eran líderes del grupo, nosotros con ese empate clasificábamos y fue un partido sin mucho sobresalto. Y bueno, eso nos permitió clasificar. Después nos enfrentamos a Paraguay de una vez en el primer partido del hexagonal y bueno, le ganamos 1-0 y de ahí empezamos nuestro ascenso. Fue una gran selección, sensación en ese torneo, muchos hablaban de esa selección, me recuerdo que los periodistas siempre estaban siguiéndonos y bueno, yo creo que la clave fue esa, el trabajo que pudimos tener
como cuerpo técnico, la compenetración. Mira, en el banquillo como tal, éramos 3 personas dirigiendo. Estaba Rafael Dudamel, estaba Joseph Cañas, que era el preparador físico, y yo estaba como preparador de arquero. De una u otra forma, Joseph y yo nos convertimos en ese asistente técnico que Rafael no tenía en ese momento, y lo fuimos agarrando ahí en medio del sudamericano. Nos fuimos compenetrando cada vez más, ya nuestras ideas estaban muy alineadas y fluyó muy bien ese feeling, ese roce entre nosotros, estuvo bastante bueno y creo que ahí se vio el resultado en ese sudamericano que a mi modo de ver fue uno de los equipos más sólidos y también así lo dice el once ideal de ese sudamericano, donde teníamos 4 personas y el director técnico elegido de ese once ideal por la Conmebol fue Rafael Dudamel con su cuerpo técnico. Entonces, fue una gran experiencia en cuanto a eso. Y luego vamos al Mundial. Bueno, el Mundial sí fue otra circunstancia. Creo que no fue el mismo grupo base que clasificó al sudamericano por lesiones y por distintas situaciones. Fuimos casi que con el 50-60% de los jugadores de esa clasificación, algunos expulsados, algunos con suspensiones que la tuvieron que cumplir en el Mundial. Y bueno, también fue una gran experiencia. Creo que el rendimiento no fue el mejor. Creo que pudimos tener mejores resultados viendo el grupo, analizando un poco los rivales. Nos tocó Túnez, Japón y Rusia, y creo que en nivel estamos muy, muy parejos. Pero bueno, lamentablemente no pudimos ganar ninguno de los partidos. Pero también todas esas experiencias que íbamos viviendo iban sumando, y aparte en mi carrera profesional me fue sumando esos sitios que visité, ese trato con personas en otros países, en otros niveles de fútbol. Y bueno, eso es lo que me ha convertido en lo que soy ahora, en crear proyectos pensando en un fútbol élite, pero fue gracias a esa experiencia enriquecedora. Claro. Luis, ¿qué tal el trabajo o las respuestas en ese momento de Baker Velázquez a lo que le pedías en cada tarea, en los entrenamientos y también para cada partido, ¿no? Que era una exigencia importante. Partido de Suramericano, no eran partidos amistosos y luego el Mundial. Sí, mira, con Baker durante la preparación lo íbamos llevando de a poco. Una de las cosas grandes fortalezas que este muchacho tiene es la calidad técnica. Tiene una técnica exquisita. Creo que uno de los porteros más técnicos que he podido entrenar. También su personalidad dentro de la cancha es algo que inspira confianza al resto del equipo, y era uno de los puntos a favor que tenía, que el equipo se sentía mucho más cómodo cuando él estaba en el arco, y en esas categorías eso es muy importante. Un portero que te pueda transmitir esa seguridad era muy importante. Entonces, bueno, lo que fuimos trabajando es esa fortaleza. Cuando una persona, un portero o cualquier tipo de jugador tiene esa personalidad, por ende, es una personalidad también un poco introvertida en algún momento, donde tienes que ganarte la confianza, y creo que fue la clave para nosotros. Creo que en preparación deportiva no recuerdo grandes retos, porque creo que era un arquero muy completo. Era más que todo en esa compenetración, en esa confianza que tenemos que ganar. E incluso recuerdo que esto creo que nunca lo he contado, pero cuando llegamos al sudamericano, el cuerpo técnico normalmente tiene habitaciones individuales y los jugadores tienen habitaciones dobles, donde va de 2 en 2 en las habitaciones. Eso lo coloca así la Conmebol. Ya cuando tú llegas está ya la distribución y todo. Bueno, tú envías una lista, pero ellos más o menos ese es el estilo que ellos manejan con toda la selección. Yo solicité que compartiéramos una habitación doble, Baker y yo, ya que en los jugadores, creo que la lista era de 23, entonces sí, colocados en pares, había uno a una habitación que quedaba triple, entonces bueno, no coloqué una habitación triple, coloqué una habitación doble y déjame a mí con Baker. Esa compenetración que tuvimos ahí fue muy importante. Hablar de nuestras cosas, conversar también de fútbol.
En esa selección yo cumplí varios roles. Uno era entrenador de arquero, otro era analista de rendimiento, que lo hacía por mi cuenta. Era una herramienta que yo utilizaba desde mucho tiempo atrás, donde yo comencé en mi carrera en el fútbol, comencé a involucrar la tecnología en el entrenamiento del portero. Después te puedo comentar un poco acerca de eso, pero bueno, ya la herramienta del video, del análisis de video, era algo que vengo utilizando hace tiempo, y lo que hacía era incorporarlo a, o compartirlo con el resto del cuerpo técnico y el portero. Más que todo yo analizaba al rival desde sus aspectos tácticos de cómo era su ataque, para que el portero tuviese una mejor ubicación en el momento del partido, ya supiera, mira, este equipo juega así, vamos a hacerlo de esta manera. Cosa que ahorita suena como algo muy normal, pero en ese momento, unos 7 años atrás, no era lo habitual. Entonces, bueno, cuando comenzaba a aplicar esa herramienta, Rafael me dice, mire, ¿y por qué no comenzamos a hacerlo en todo el equipo? Empezamos a analizar completo, porque habíamos solicitado un analista de rendimiento y no lo habíamos podido incorporar. Entonces me dice, cumple esa función. Ah, bueno, comenzamos a cumplir esa función. Ya entonces no solamente analizaba al rival desde su aspecto táctico, sino también su aspecto técnico, hasta la parte como el planteamiento del técnico en toda su evolución, y aparte la parte defensiva para poderle atacar. Era una de las cosas que estaba incorporando también en mi herramienta. Bueno, pero como normalmente estaba haciendo ese trabajo en mi habitación, ahí estaba Baker, y comenzaba a compartir con él, mira esto, mira cómo va el rival. Entonces se convirtió ese líder dentro de la cancha, gracias a toda esa información que íbamos manejando, íbamos compartiendo, y aparte del trabajo que hacía de video con el portero, porque ahí hacíamos análisis del movimiento en cuanto a los pateadores de tiros libres, de penales, estudiamos estadísticas de un posible pateador de penales, hacia dónde podía ir el balón, qué aspectos biomecánicos utilizaba, como las palancas del brazo, la pierna, cuál era su punto de apoyo, dónde colocaba su centro de gravedad al momento de ejecutar el lanzamiento. Entonces, toda esa preparación, aparte de dar la camaradería que íbamos consiguiendo, íbamos sumando ese tipo de información que al final iba a ser clave en todo nuestro desarrollo dentro del sudamericano. Te toca también, tienes tu experiencia a nivel de clubes con Yaracuyanos, Deportivo Lara. Háblanos un poco de tu tiempo en ambos clubes allí. Con el Deportivo Lara también te extendiste, porque ahí pasaste formalmente en su momento a ser asistente técnico con Alicañas, luego quedaste como técnico interino. Háblanos un poco de ello. Sí, mira, yo tengo una característica o mi visión del fútbol es ser institucional. Normalmente he buscado eso. Una de las cosas que siempre he querido del fútbol es trabajar en instituciones a largo plazo, poder plantear proyectos, tener espacio y tiempo para ejecutarlos. Es una de las áreas que más me gusta. Por ejemplo, en mi formación académica está la parte de investigación, y es algo que me apasiona mucho, poder plantear hipótesis, poder desarrollar proyectos. Entonces, bueno, en todas partes donde he llegado siempre he intentado desarrollar un proyecto, y estas dos instituciones que nombro para mí han sido fundamentales. Es más, he pasado gran parte de mi carrera, en una estuve 4 años y en la otra ya tengo 6 años. Entonces, de mi carrera de 12, 13 años en el fútbol profesional, 10 lo he pasado entre 2 instituciones. Entonces, para mí esas instituciones son muy grandes. Tienen forman una gran parte de mí. Ya ahí he dejado muchos amigos, amistades, he tenido grandes compañeros de trabajo, y bueno, para mí significa mucho. Pero también me gustaría conversar un poco de mis inicios. Estas dos fueron las grandes instituciones donde me he desarrollado, pero mis inicios fueron un poco fortuitos, por llamarlo de alguna forma.
créeme, siempre lo busqué, siempre lo quise de esa manera y siento que Dios me lo puso en el camino de la manera más orgánica posible. Siempre soñé con ser futbolista, creo que no era muy bueno como futbolista, pero nosotros nos criamos juntos y sabemos un Sí, poco de fútbol callejero, pero no era a un nivel profesional. Pero siempre fue mi sueño apuntar a eso. Cuando vi que no lo podía conseguir como jugador, comencé a apostar a la parte de entrenador, como entrenador. Me convertí en un entrenador empírico en mi comunidad, comencé a tener un equipo de fútbol en el barrio, como le dicen. Bueno, ahí comencé a organizar, registramos el equipo, nos colocamos en algunos torneos y creo que fue un buen rendimiento y fue mi primera experiencia como entrenador. Entonces esa fue como esa transición, ya que mi sueño, transición del sueño más que todo, porque mi sueño era ser futbolista, ahí tuve mi primera experiencia como entrenador y dije, hey, creo que a esto es lo que me quiero dedicar. Y bueno, comienzo a estudiar mi licenciatura en deporte, íbamos a la par, entonces iba teniendo mi escuela de fútbol y a la par iba estudiando, entonces eso creo que también fue muy bueno en mi preparación, ya que todo lo que iba aprendiendo lo iba aplicando ahí mismo, iba teniendo nuevas ideas, iba teniendo nuevas cosas, claro, yo me iba creando un panorama como un deber ser, como que así debería ser el fútbol, era lo que yo me imaginaba porque yo no había estado en ese nivel, a nivel profesional, no había estado nunca, y yo me imaginaba como, bueno, esto debe ser así, esto va a ser así, y ya tenía como mi plan, cuando yo llegue en algún momento al fútbol profesional, esto es lo que voy a implementar, ya yo me estoy preparando a esto, hacía cursos online, hacía demasiadas cosas, me preparaba mucho en ese entonces, y bueno, en mi último año de carrera en la UPEL, sale una oportunidad de realizar una fusión entre el equipo estudiantil del UPEL con un equipo de segunda división de acá del estado Lara, el Unión Lara, que en ese momento había descendido de primera división, había estado en primera división, sí. descendió a segunda, y hacen esa fusión, mira, vamos a hacer un convenio que el equipo universitario sea el que tome el cupo de segunda división. Mira, eso para todos fue una alegría, pero para mí no fue tanto porque yo estaba en ese momento como jugador de ese equipo, yo sabía que no tenía el nivel para estar en segunda división, y yo decía, bueno, aquí van a empezar a hacer cortes, van a empezar a traer cosas, ya no, tal vez no voy a conformar el equipo, pero estaba en mi último año de carrera y ya estaba por recibir mi título, y el entrenador, Gustavo González, persona que estimé mucho, me dice, Luis, pero vente para este lado, creo que tienes potencial, ayúdanos aquí. Yo jugaba delantero, pero en fútbol sala jugaba, también porteaba, entonces, como tú también porteas y tienes conocimiento de eso, tu papá fue un gran portero de fútbol sala, tú puedes comenzar a entrenar los porteros. Y yo, bueno, perfecto. Entonces, ahí comenzamos. Y yo tuve dos grandes amigos, todavía son grandes amigos, esos dos primeros porteros que tuve, y ellos me iban diciendo, no, esto se hace así, esto se hace asado. Yo tenía una idea, pero nunca había tenido ese roce con el fútbol profesional. Y bueno, y ahí comienza todo este andar, y empiezo yo a traer la tecnología de una vez. Ya yo tenía mi cámara, yo comenzaba a grabar todos los entrenamientos, dentro de mi preparación estaba el análisis biomecánico, entonces le hacía análisis biomecánico a todo este tipo de cosas, a todas las técnicas que hacía el portero. Estudiaba con ellos, mira lo que estás haciendo aquí, mira lo que estás haciendo allá, buscaba literatura para poder sustentar lo que estaba diciendo, llevaba controles estadísticos en los partidos, en los entrenamientos, hacía test para poder medir la efectividad técnica de los porteros, utilizaba técnicas de psicología deportiva, empezaba, mira, como los grababa todo el tiempo, veía sus mejores acciones, entonces comenzaba a mostrárselas durante la semana, antes del partido se las comenzaba a mostrar, entonces todo esto fue creando una metodología propia que yo pensé que era el deber ser. Cuando yo después comienzo a proyectar esto, me doy cuenta que no era lo normal. Entonces, de una u otra forma, rápidamente eso se fue dando a conocer y eso me llevó a ya tener contactos con otros equipos. Yo recuerdo, me encontré el Caracas Fútbol Club en el aeropuerto de Barquisimeto. Yo venía a jugar Copa Venezuela, un partido
le habían cerrado su cancha y ellos utilizaron como sede alterna el Farley Richard en Copa Venezuela. Y bueno, yo estaba en el aeropuerto, ellos estaban llegando, yo veo en ese momento ya Helio Quintal, el gerente del Caracas, estaba también Richard Carrero, y yo los veo, tal vez ellos me ven ahorita y no se recuerdan de mí, de que yo tuve ese acercamiento con el aeropuerto, y digo, mira, yo soy entrenador de portero, y a mí me gustaría estar en ese equipo, que creo que es uno de los equipos más grandes, y yo tengo acá y les mostré unos videos para que ellos vieran mis entrenamientos, y dice, mira, interesante lo que estás haciendo, cuando quieras pasar por el Caracas, toma mi número, la cosa, ¿verdad? Y bueno, después de ese año con el Unión Lara, hubo una fusión de 3 equipos de Barquisimeto, del Estado Lara, y bueno, nosotros, el Unión Lara desaparece y yo quedo sin trabajo. Y ahí llamo a Richard Carrero y le digo, mira, ¿tú te recuerdas que me había propuesto? Sí, vente. Y bueno, me consiguió hospedaje, estuve en el Caracas un tiempo y de allí sale la oportunidad de ir a Yaracuyano, porque Yaracuyano estaban buscando un entrenador de arquero, tenían algunos amigos, el Pocho Chenauzi era el técnico de Yaracuyanos y tenía algunos amigos en el Caracas y dice, bueno, aquí hay un muchacho que está haciendo unas pasantías y es de por allá cerca, es de Barquisimeto, te lo podemos recomendar. El que era gerente en ese momento de Yaracuyano había sido gerente del Unión Lara y también me había propuesto, había llevado mi currículum. Bueno, así llego a Yaracuyano y de ahí Yaracuyanos me da una oportunidad de preparación, me dieron la confianza, me dieron espacio para crear, para llevar un proyecto. Recuerdo que Daniel Morotti, el presidente, me llama un momento y me dice, mira, creo que me gustan mucho tus ideas, cómo planteas las cosas. Yo tengo una visión y yo quiero yo creo que Yaracuyano sea un equipo formador, quiero tener una sede deportiva, tú me puedes ayudar en esto. Y comenzamos a montarnos en ese proyecto, le di muchas ideas, investigaba, recuerdo que tuve varios viajes de preparación para ir chequear instalaciones en otros países tal vez, y después venir. Mira, de verdad que Yaracuyano me dio la oportunidad de expresarme, de desarrollarme en distintas áreas, no solamente como entrenador de arqueros, donde también tuve un gran paso por allí, sino también en otras áreas, desde administrativas, plantear proyectos y todo esto. Y bueno, luego llegó el Deportivo Lara, pero ya llevo una consolidación, vengo del Mundial, recuerdo que me reencuentro con Helio Quintal, que era el gerente general del Deportivo Lara, y me dice, mira, tú eres una persona de acá, del Estado Lara, eres mundialista, creo que merecemos darnos la oportunidad unos a otros de que conformen nuestra institución. Y le digo, mira, para mí encantado, siempre he querido estar en esta institución, es la institución de mi ciudad. Creo que yo soy una persona muy regionalista en todos los deportes. Yo en béisbol voy a Cardenales de Lara, en básquet voy a Guardia de Lara y en el fútbol no iba a ser la sección, por más que en mi profesionalismo en otras instituciones, pero siempre he tenido un cariño especial a esto. Y me da la oportunidad y bueno, y ahí comenzamos como entrenador de portero, luego paso como asistente técnico de Alicaña y por último en esta faceta de gerente de fútbol formativo con un proyecto que estamos llevando a cabo, que más adelante podemos conversar de esto, pero eso es lo que significa mi carrera y estas 2 instituciones en mi carrera. Luis, y vamos, por supuesto, más adelante a profundizar en toda la parte metodológica, tanto con Deportivo Lara como con el grupo Élite en Barquisimeto. En Yaracuyanos trabajaste con Alexis Angulo, quien en aquellos años, la verdad que él la estaba pasando muy bien. Convocatoria a la selección, si no me equivoco, me vas a corregir si no es así. También has tenido otro portero con el que tuvo un rendimiento muy alto, como fue David González, el Zorro, conocido en el fútbol nacional. Em, Háblanos un poco de ello, ¿no? De cómo con esas metodologías de trabajo que aplicabas con ellos los hizo estar en picos muy altos. Sí, una de las cosas que recuerdo con mucho cariño es esa, que trataba de buscar el mejor rendimiento de los porteros y estadísticamente lo he podido comprobar de que llegaron a su punto más alto de rendimiento en los tiempos que lo planificamos, ¿no? Entonces fueron proyectos también a largo plazo cada uno de ellos. Con Alexis fue una gran experiencia. Cuando yo llego a Yaracuyano, Alexis estaba teniendo su primera experiencia en el fútbol de primera división, ya como portero consolidado. Él había estado en Táchira, había estado en Unión Atlético Maracaibo,
pero primera vez que era el número uno, el portero número uno de un equipo profesional. Alexis tiene una gran potencia. Físicamente creo que es uno de los mejores porteros que he tenido, por su potencia, su desarrollo muscular. Esas eran cosas que eran sus puntos a favor. Otra de las cosas, la parte técnica, sí había que controlar algunas cosas, algunos detalles técnicos, y yo lo primero que hice fue un diagnóstico. Apenas llego con Alexi, recuerdo que ya yo hacía seguimiento a algunos porteros de primera división en videos, tenía algunos videos de él, comencé a hacerle un análisis, luego vi el primer partido que tuvo Yaracuyano en ese torneo de clausura, llegó un torneo de clausura, no habíamos terminado de arreglar, entonces yo voy ese día a la grada, grabo mi partido, luego de ahí es donde me presentan el cuerpo técnico y todo esto, y bueno, apenas el lunes nos reportamos al primer entrenamiento, ya yo venía con un proyecto a él, le decía, mira, esto es un proyecto a un par de años, esto es lo que vamos a trabajar, le traía ya, le di su carpeta, en la carpeta estaba una descripción de lo que yo consideraba de él, estaban en un CD también que le daba ahí unos DVD con los videos, con el seguimiento que venía haciendo, con algunas recomendaciones en video. Le dije, bueno, mira, de este tipo de información y después la vamos compartiendo. Bueno, y así comenzó nuestra relación, por llamar de una forma laboral, que después termina siendo una relación personal muy fuerte. Somos grandes amigos. Entonces, ahí comenzamos. Lo primero que yo lo veía como pasado de peso. Le tomé sus medidas antropométricas, le hice un perfil también. Cuando vemos es que el desarrollo muscular era impresionante. Entonces decía, no, pensé que era sobrepeso en algún momento, pero es que tenía un gran desarrollo muscular y que en vez de ser una debilidad iba a ser una fortaleza de eso. Y comenzamos, todo el trabajo de él era basado en la potencia. Pareciera algo muy lejano, pero sí es algo posible de que tú adaptes una metodología a un portero en específico, que hay técnicas que tú puedes ir cambiando un poco, modificando un poco, según el perfil que tenga el portero, y eso lo hacíamos con él. Entonces, yo comenzaba a ver, mira, si normalmente se toman 2 o 3 pasos en el córner para llegar al área chica, yo con Alexis, bueno, le daba un poquito más de distancia, ya que se veía que tenía la potencia para llegar a ambos lados, entonces eso le hacía más efectivo en el juego aéreo. Entonces, esos pequeños detalles iban sumando, y bueno, para mí fue ensayo y error en algunas cosas. Para mí era nuevo también plantear estrategias como esta, y yo las iba planteando, y la íbamos haciendo, íbamos corrigiendo algunas, y bueno, comenzamos a meter la tecnología allí. Yo recuerdo que hice una máquina lanzabalones con 2 motores de lavadora, con 2 ruedas de carretilla, y comenzamos a colocar los balones por allí, y era para trabajar un poco esa reacción, porque es que yo remataba y le llegaba fácil, yo decía, mira, a él le tengo que exigir mucho más. Entonces, y bueno, fabriqué esa máquina. Recuerdo que me ayudó mi primo, perdón, un tío también, y mi abuelo, y soldamos, hicimos esa máquina y la llevamos allá, y entonces eso ayudaba para que él trabajara la reacción, ¿ves? Porque era un portero muy potente, y remataba, colocaba los delanteros a rematar, y él se le hacía fácil. Yo quería exigirlo mucho más, tenía algunas cosas en mente para exigirle más, y bueno, comenzamos a hacer esa estrategia, y así como esa, tuvimos muchas estrategias más específicamente a él. Entonces fue un proyecto a 2 años. Cuando llegamos en esa temporada 2011, yo llego en Yaracuyano en 2009-2010, en la 2010-2011, el Angulo tuvo un rendimiento espectacular. Creo que fue muy completo, una efectividad técnica. Claro, iba llevando seguimiento de cada una de las acciones que él hacía, se iba llevando seguimiento. Entonces de ahí sacaba la efectividad, y una efectividad técnica por encima del 90%, lo cual para mí es excepcional. Tenía un margen de error muy bajo, es decir, de cada 10 balones, si se equivocaba uno, era mucho, de verdad. A veces tenía partidos de 100% de efectividad. Ojo, una técnica que tal vez no era tan depurada, no era tan estilizada, pero era efectiva. Entonces, bueno, en eso trabajamos, y no hubo una convocatoria de la selección. Hubo como una campaña para que él fuera a la selección. Muchas personas lo pedían, la selección de Farías, recuerdo, la selección absoluta.
había muchas personas que decían, hey, mira, está en un gran rendimiento, convoca a la selección. Recuerdo un partido contra Liga de Quito en Sudamericana, que fue la primera y única experiencia internacional de Yayarcuyano, que fuimos a Casablanca de visita, habíamos empatado 1-1 acá en Venezuela, íbamos de visita contra la Liga de Quito, y bueno, Alexis tuvo un rendimiento que salió ovacionado de Casablanca. Yaracuyanos estuvo a nada de poder clasificar, de empatar la Liga de Quito y llevar la serie a penales. Pero tuvo algo muy notable, creo que esa actuación, las personas la recordaban mucho y por eso era como esta campaña de tratar de llevarlo a la selección. Pero creo que fue un gran rendimiento el de Alexis. Ahora, el proceso de David González fue un poco distinto. David, yo lo había visto en el Caracas cuando estuve en esa pasantía en Caracas, lo había visto, tal vez no habíamos trabajado tanto tiempo juntos, tal vez cuando nos vimos nuevamente no nos reconocíamos, pero sí sé que tenía alguna idea y sabían, había visto a ese David en segunda división con un gran rendimiento, pero lamentablemente no había tenido la oportunidad de estar en primera consolidado. Entonces, bueno, comencé a recordar todas esas cosas que había bien buenas de él y una era el juego con el pie. Entonces, cuando comenzamos a trabajar juntos, yo le digo, David, mira, vamos a enfocarnos en esto. Creo que maneja muy bien el arco, creo que tiene mucha experiencia. La ubicación de él también era una gran fortaleza, era un portero que siempre estaba ubicado, no estaba grande, atajadas, grandes tapadas, porque normalmente estaba bien ubicado. Bueno, y comenzamos a fortalecer ese juego ofensivo. Y eso fue para nosotros un gran rendimiento que él tuvo. En esa temporada, él inició 8 jugadas que terminaron en gol. El portero inició 8 jugadas. Yo creo que eso no es una estadística que se lleva comúnmente, pero yo sí las llevaba porque como era parte de mis objetivos para poderlo medir. Y recuerdo que teníamos a Pérez Greco, a Marlon Fernández, y ya teníamos algunas jugadas preparadas con ellos, algunos lanzamientos de volea que iban ubicados en algunos sitios. Y David tenía una efectividad muy buena en el juego con el pie. Y bueno, eso fue lo que comenzamos a fortalecer. Cumplía bajo los 3 palos, creo que también tuvo un muy buen índice de atajadas, porcentaje, efectividad de tapadas. Creo que muy buena relación de goles encajados, pero lo que hizo que esa temporada fuese especial para nosotros fue ese juego ofensivo, donde recuerdo que una jugada clara contra Atlético Venezuela en el Brígido, partido 2-2, últimos minutos del partido y llega David, recibe el balón, el balón a Pérez Greco con Marlon, y luego hace una para ellos y termina en una chilena de Marlon Fernández, un golazo espectacular para liquidar el partido 3-2. Bueno, esa temporada tuvo ese tipo de cosas. También una gran efectividad en los penales. Nosotros estudiábamos los pateadores de penales, toda la parte biomecánica, veíamos más o menos cómo marcaban, hacia qué lado iba según cómo es la posición de su cuerpo, que tal vez el pateador lo hacía inconscientemente, pero nosotros ya íbamos investigando esto, lo hacíamos también con las estadísticas. Y bueno, David tuvo también una gran efectividad de penales ese año, creo que tapó 4 de 5, no recuerdo ahorita, no tengo fresca la estadística, pero creo que fue así. También tuvo varios penales tapados y eso fue para nosotros grande. Mira, todas esas herramientas fueron perfeccionando cada vez, fueron haciendo una metodología en el entrenamiento de porteros, ese uso de la tecnología, ese análisis que hacíamos los rivales, el plan de juego que realizábamos. Yo recuerdo que yo lo colocaba en la tablet antes de comenzar cada partido, el plan de juego, donde tenían jugadas de ellos que pensábamos que se podían presentar en el partido ejecutándolas muy bien para que su cerebro, es una estrategia de psicología deportiva que se llama calentamiento mental o imaginería, algo así es la técnica. Entonces, ya su cerebro estaba como predispuesto a esas acciones cuando iban viendo, la apliqué con todos mis porteros. Hay una foto muy famosa en una revista Conmebol que es Baker en el Sudamericano,
antes de un partido contra Paraguay, el periodista Edgardo Bronner se me acerca y me dice, mira, me gusta la tecnología con guantes de portero. Me dice, ¿puedo tomarle una foto? Yo, ¿cómo no? Entonces él estaba consultando su computadora en el partido contra Paraguay. Antes del partido contra Paraguay, ese partido fue de la siguiente manera. Vamos 0-0, pitan un penal a favor de Paraguay. Baker ya estaba un poco preparado, también teníamos, ahí iba a patear Sanabria, Tony Sanabria, el delantero de Paraguay, que en ese momento era sub-17 y estaba con el Barcelona. Y nosotros teníamos a David Salma, que había estado con el Barcelona y él ya nos había dicho previamente más o menos hacia dónde él pateaba y todo esto, y lo hemos estudiado y en el plan de juego previo lo habíamos visto. Cuando el periodista me había preguntado, le dije, no, sí, estamos viendo, vemos los pateadores de penal y todo eso. Y bueno, y Baker termina tapando ese penal. Creo que en esa misma jugada o en una jugada siguiente hace un lanzamiento de volea que la agarra Ronaldo Peña, le da un pase de 3 dedos a Ponce, Ponce se lleva al arquero y hace el gol y ganamos 1-0. Y el periodista se me acerca y me dice qué buenos son los pequeños detalles. La tapada y el punto débil donde podemos donde se le puede hacer daño a Paraguay en el momento de la volea del arquero. Que bueno, y eso está luego documentado en una revista de Conmebol donde está esa foto y se titula la foto Tecnología con guantes de portero. Eso es algo que para mi carrera fue muy gratificante y el reconocimiento de un gran periodista como Edgardo Bronner para mí fue grande, una de las mejores experiencias. Y bueno, pero sí fue eso, siempre tratar de meter la tecnología, siempre tratar de innovar, buscarle soluciones a los problemas que íbamos viendo. El fútbol venezolano tenía muchas carencias, aún tiene muchas carencias, pero en ese momento creo que tenía muchas carencias en cuanto a esta parte tecnológica y tener esa multitud, esa riqueza de metodologías e influencias. Normalmente en la década del 2000 al 2010, la influencia era argentina. Normalmente aquí venían muchos argentinos y la mayoría de metodologías que se utilizaban, la metodología que utilizaban los argentinos, como que hacíamos ahí, tal vez los argentinos iban evolucionando y nosotros todavía seguíamos con la metodología que ellos nos habían dado hace 4 o 5 años. Y bueno, estábamos como que en ese burbuja en ese momento. Y bueno, para mí fue bastante innovador tratar de plantear este tipo de cosas y me gustó mucho, me disfruté toda mi etapa como entrenador de portero por este tipo de cosas. Ya. Luis, como última consulta, antes de pasar ya a metodologías de entrenamiento dentro de tus actuales trabajos, no quiero pasemos por alto un gran portero que tenemos actualmente en Venezuela, que ha dado mucho que hablar en los últimos años, hoy militando en el Lens de Francia, como lo es Wilker Fariñez. ¿Qué opinión te merece él? Porque de verdad que tiene unas fortalezas impresionantes, pero también debilidades, por así decirlo, en los que tiene que seguir trabajando para seguir creciendo dentro de su posición. Mira, Wilker Fariñez para mí es un gran portero. Tiene cosas impresionantes, números impresionantes. Normalmente me gusta hacer seguimiento o tener como referencia, por ejemplo, ahorita en el Deportivo Lara tenemos algunas referencias estadísticas para poder chequear patrones y todo este tipo de cosas. Y casualmente en nuestro departamento de estadística, videos y datos, hizo un seguimiento de Wilker Fariñez en cuanto a números, y los números de Wilker Fariñez son impresionantes. Su año de debut, por ejemplo, debutó a los 16 años. Ya tú dices, un portero que debuta a los 16 años cuando normalmente, o el promedio de edad de los porteros es de los 24 en adelante, que se dice que alcanzan su madurez deportiva y que ya están aptos para comenzar en ese bagaje del fútbol profesional. Ahorita tal vez esa media ha bajado un poco con la inclusión de muchos chamos en el fútbol y todo eso, y el portero no escapa de eso, pero sin embargo no es habitual ver a un portero tan joven. Y Wilker Fariñez debuta con el Caracas a los 16 años. Eso ya lo convierte en un gran potencial. ¿Por qué? Porque ya vive experiencias que tal vez otros no viven, y ahorita a sus actuales 24 años, creo que tiene a sus actuales 24 años, ya lleva una gran experiencia, un gran recorrido
que cualquier falencia que pueda él tener ahorita la va a ir asimilando fácilmente. Entonces eso ya es una gran fortaleza. Aparte que tiene unos récords, si hablamos de números, tiene, por ejemplo, en esa etapa de Caracas es el portero del Caracas Fútbol Club que menos goles ha recibido. También en la selección sub-20 es el portero, no con menos goles recibidos, mentira. Creo que la estadística es que más minutos tiene sin ceder goles. Ese es uno de los récords que tiene Wilker. El otro es que ese mismo récord lo tiene en la selección sub-20. Y aparte es el primer portero en un mundial sub-20 en convertir un gol. Entonces ya tú ves, ya por ahí tú puedes ver la experiencia de este muchacho. Aparte le ves su personalidad, que no le conozco personalmente, pero lo que puede transmitir en el campo, es sí. que es un muchacho humilde, es decir, que se va a dejar guiar, que se deja enseñar, y eso es muy valioso en este tipo en este trabajo como tal, es muy valioso, porque tienes que estar dispuesto a cambiar y a mejorar. Lo otro que yo veo es que tiene un 80% de efectividad en toda su carrera, desde su debut en 2014 hasta la actualidad, un 80% de efectividad en remates al arco, es decir, de cada 10 veces que patean al arco, que va dentro de los 3 palos, él tapa 8 veces, creo que es una buena estadística, porque no todos los remates dependen de él, pero quiere decir que tienen muy buenas participaciones. Entonces, tal vez el trabajo bajo los 3 palos está muy bien. Ahorita lo veían en la selección, en el premundial, en estos 2 partidos de eliminatoria, y todavía tiene esa reacción. Creo que en la inactividad, porque tal vez en su nuevo club no ha tenido tanto roce, era lo que lo hacía ver un poco fuera de tiempo, pero creo que su técnica es muy buena. Uno de los detalles que en lo particular yo le ajustaría eran más que todo en las angulaciones. Es decir, nosotros llamamos angulaciones cuando tú divides el área, tú la divides le pasas unas líneas diagonales donde entonces este es un ángulo, el ángulo derecho, el ángulo izquierdo y el ángulo central, para que el arquero pueda tener mejor ubicación. Igual para el juego aéreo, hay alguna ubicación siempre con referencia al primer palo, como es la ubicación de sus pies en referencia al primer palo según la zona donde se esté jugando la pelota por la banda. Entonces, yo creo que ahí la puedes modificar porque no es un arquero que tiene una estatura por encima del promedio, es un arquero que más bien la tiene por debajo del promedio. El promedio normalmente es 1,87. No, debería actualizarlo, pero anteriormente era, según alguna literatura, era 1,87 el promedio para un arquero y creo que es 1,81, entonces estamos por debajo del promedio. Y yo no lo veo nunca que eso como unas debilidades, yo lo veo es como que hay que ajustarse a sus cualidades. Entonces, tal vez poder tener una ubicación distinta en el arco, entendiendo esa cualidad que tiene de que está por debajo de la estatura promedio. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando tú vas a hacer una disputa, un juego aéreo, normalmente te vas a enfrentar a defensores y delanteros. Defensores, digo, en el caso de tu equipo, que normalmente sí están como delante de ti y muchas veces tienes que estar por encima de ellos para poder interceptar el balón o poder recibirlo. Y también están los delanteros, donde muchos de ellos, su promedio está entre 1,80, 1,90, 1,85, por ahí el promedio de y defensores en Europa. Entonces, tal vez ganarle un poco más de tiempo para que en el salto puedas tener esa ventaja que tal vez tu estatura no te la da, supongamos que ese sea el caso. Pero entonces yo creo que ahí el tema es un poco más de las angulaciones, de las posiciones según donde vaya la pelota, que podría hacer algunos ajustes para mejorar su rendimiento, su efectividad en las acciones técnicas. Pero sin duda alguna estamos frente a una gran promesa. Es una gran promesa por donde lo veamos, por donde lo veas, por el tiempo que tiene a futuro, es decir, todo lo que puede desarrollarse, también por el presente que tiene, porque es un muchacho de 24 años con todo, que carga con esa maleta de experiencia, que esto es muy valioso.
porque tiene experiencia en Libertadores, tiene experiencia ya en su liga local, es decir, la liga donde se desarrolló, pero también en ligas extranjeras, ya acaba de dar su paso a Europa. Entonces, yo creo que por donde lo vea, es un muchacho que tiene demasiado potencial y Venezuela tiene portero para rato, en mi parecer, porque no es nada más Wilker, sino esa camada donde está Joe Baterol, donde está también Alain Baroja. ahorita uno de los Baroja, y creo que Baroja también está teniendo un gran presente. Baroja ha madurado mucho como portero, entonces creo que tenemos una gran camada de porteros en la selección. Sí, y Wilker, ojalá que pueda comenzar a sumar minutos regularmente en Francia, porque como tú lo mencionas, la falta de actividad en su club quizá eh, pasó cierta factura, sobre todo en el compromiso contra Colombia, y la competitividad que está teniendo también en la selección es buena, porque ya Joel Graterol le está yendo muy bien en Colombia, a Alain Baroja le está yendo muy bien con Delfín en Ecuador, entonces todo eso sin duda alguna suma para él y para sus compañeros, ¿no?